dímelo, ¿qué es? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parchate Paranormal. Bueno. ¿Qué más, gente? mi gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de nuevamente, el profesor de Esencia a mi Gracias, izquierda gracias. y el señor director. Hoy vamos a tocar un tema de la actualidad. Todo el mundo lo está escuchando, ¿no? Y creo que es tendencia, ¿sí? Finalmente. Sí, en este momento, en la actualidad, sí, pues prácticamente es noticia hoy en día ¿por qué? Es una desaparición. Sí. Y vamos a poner como un poquito en contexto a la gente. Vamos a introducir un poco de lo que estamos hablando y es, pues, la desaparición del submarino Titán, ¿no? El Titán. Que se fue en una excursión recreativa a visitar el Titanic. En las profundidades del Titanic, que dicen que está aproximadamente a 3.600 metros de profundidad. Pero hay que hacer, digamos, como la claridad de que esta expedición no es una expedición con una intención investigativa. Le está pegando duro con la terminología. Investigativa, sí, Sin no, ningún tipo de propósito científico, sino solamente porque pues a un paseo grupo de de millonarios se aburrieron de estar en las playas de Dubái, de ver el cielo, sí, se aburrieron de estar en la superficie. Y yo me imagino, o sea, por un lado uno dice, uno tiene que estar muy aburrido para poder, digamos, decir, me voy a ir para las profundidades del mar a ver qué pasó con el Titanic y no saber qué hacer con la hijueputa plata, parce. Sí, porque cada boletico a esta excursión costaba $250,000 por persona. Y es muy irónico, ¿no? Que se vaya en busca del Titanic y pues precisamente también se desaparezca. Y se fueron a una investigación muy profunda. Quisieron profundizar. Quisieron profundizar mucho. Se fueron a buscar allá a Leonardo. ¿Cómo es que es? A ver, a buscar la tabla. Para comprobar si cabían los dos o no, o solo uno. La tabla va a ser subastada. Cuando vuelvan del otro lado. ¿Pero de cuál otro lado? Porque... Uy, no, marica, qué gonorrea. Pero bueno, ya lo que os dijiste, esto es una excursión recreativa tratando de ver literalmente un barco hundido, nada más. Sí. Y como tratando de encontrar qué puede encontrar uno. O sea, digamos que lo que vos decías, no es una tarea investigativa porque ya ha habido anteriormente excursiones tratando de pronto encontrar algunas respuestas. Y lo que estábamos hablando previamente de que también hay unas teorías de que el Titanic realmente no era el Titanic, sino su hermano gemelo, el Olympic. El Olympic. Entonces, digamos que esto se sale un poco de la dimensión sobrenatural de la conspiración, pero igual, pues las conspiraciones están ahí no solamente como formas sobrenaturales de algunos acontecimientos, sino como... la conspiración es una información oculta. Para mí lo principal es la información oculta y el encubrimiento de una verdad, ¿sí? A partir de todo un entramado pues, de acontecimientos falseados. Y el cuestionamiento también de las personas que empiezan a crear este tipo de teorías, ¿no? Porque obviamente sí pero yo estoy hablando de los que crean como tal, digamos, no es que creen la conspiración, sino que hacen cierto tipo de cosas para ocultar o encubrir algo. Okay. Y ya las personas, digamos, la conspiración como tal surge ya en la recepción, ¿sí? en el receptor que dice y se cuestiona, bueno, pero... Sí, cuando ya empieza a encontrar inconsistencias en la historia. Y de hecho, hablando de esas inconsistencias, estábamos hablando también de que en esa teoría del Olympic y el Titanic, todo partió de los magnates de aquella época. Sí, que tenían un programa muy interesante en Nat Geo, que eran los... Pero ¿cómo? Rockefeller. Se llamaban los gigantes de la historia. Los gigantes de la historia, que eran los que dominaban
la energía y el periodo de industrialización en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y era el monopolio que ellos manejan. ¿Y cómo acabaron con la competencia? En teoría, los monopolios, ¿no? También Sí. porque en teoría, supuestamente, todo eso partió de toda esa historia para que llegaran a la ley antimonopolio, que pues ahorita con las redes sociales nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, los titanes ahorita de Facebook y de toda la gente prácticamente tienen un monopolio. Sí, claramente. No hay. Pero entonces contaban en esa historia del Titanic de que era un barco que todo esto surgió porque no querían pagar un seguro del Titanic por la forma en que había tenido un accidente, y lo que hicieron fue coger el Olympic y clonarlo, volverlo el Titanic, que ya era un barco que estaba fracturado por un choque previo, y lo que hicieron fue camuflarlo y fingir un viaje, bueno, fingir no, mandar a una gente en un viaje en un barco que lo más probable era que se iba a hundir, y armar todo este show para poder cobrar un seguro. Es que ese es el poder, ¿no? El poder tiene esa capacidad de armar un show, pues, o una especie de ilusión, ¿no? Y para encubrir sus propios intereses. Y creo que eso es muy propio de los poderosos, y más porque dentro de los poderosos hay grupos y sectas, pues, que permanecen en comunicación, pues, cuando necesitan resolver algún tipo de inconveniente, y entre ellos se apoyan para crear toda una historia, una falsificación de la realidad, una mediatización también para... No, y ese lo de los poderosos y los medios que se prestan para empezar a cubrir esos poderosos, porque por ejemplo en esa época imagino que la noticia del hundimiento del Titanic eran los periódicos mostrando, claro, primera plana, se hundió el Titanic. No, y todo sabes que es de resaltar que la mayoría de los medios de comunicación en el mundo, un gran porcentaje, más del 50%, le pertenecen a una sola persona, o tiene poder o influencia, pues, sobre todo los medios de comunicación, que es Rupert Murdoch. Uno de los multimillonarios más poderosos de Estados Unidos, y él controla, pues, gran parte de los medios de comunicación en el más mundo. Del 50%. Sí, ya es bastante, ¿no? Entonces vemos que finalmente la verdad, pues, y la representación de la realidad también tiene un monopolio por parte de estas personas. Pero el punto es digamos, cómo se mezcla, digamos, estas conspiraciones que tienen que ver un poco con el poder, y también dialogan un poco, digamos, como con la parte sobrenatural, ¿no? Porque es que las conspiraciones tienen como sus tentáculos y dialogan entre ellas siempre, ¿no? Entonces, ya, digamos, más allá de lo que pueda pasar socialmente, ¿sí? O a partir de los medios de comunicación, son las conspiraciones ya sobrenaturales, ¿no? Entonces, ¿por qué se desaparece un barco? No se vuelve el avión, que hoy dice que hubo anteriormente un caso de, no sé si ustedes lo recuerdan, gente, pero yo recuerdo que hace un tiempo desapareció un avión, no sé, de Malasia algo, creo que era la aerolínea, y del avión no se supo nada. Incluso creo que sí encontraron como unas grabaciones, o alcanzaron a mandar unas grabaciones, pero del avión nunca más volvió a aparecer, ¿sí? Y no es el primer caso, hay muchos casos de aviones y barcos que desaparecen y nunca más vuelven a ser encontrados. Aquí está lo que... Uy, marica, pues este tema yo creo que tenemos que profundizarlo después. Dice, el enigma del vuelo 914, el avión que desapareció en el aire y aterrizó 37 años después. Pues esa es la de Manifiesto, ¿no? Sí, esa es como la historia basada de Manifiesto. De Manifiesto, sí, pero digamos, más allá de y hay otra serie. Malasia Airlines. Malasia Airlines. Y más allá del avión, también hay una serie que dialoga con lo del Titanic, con el barco gemeliado, pues, como le dicen acá. Le gemelearon la placa. Le gemelearon el barco. Lo llevaron un de huesadero. Algo muy colombiano. Sí, entonces, para que vea que por allá también gemelean. Sí, gemelean, y más grandes. Por acá gemelean un RX, por allá gemelean un barco. Nunca estamos a la altura. Cuando pensamos que estamos innovando, yo no hace tantos años ya nosotros gemeleamos. Aquí aterriza un ovni y ya lo tienen gemeleado. Hay una serie que se llama, creo que 1899, y que la cancelaron, parce. O sea, es muy raro
ahí Porque es donde tocaban ese tema. tocaban ese tema, pero entonces hablaban de no propiamente con la referencia directa al Titanic, pero pues se alcanza a entender dentro de las referencias Sí, uno como reales que están hablando de eso. y las ficcionales. Y no sabemos si realmente la serie iba dirigida a que en algún momento se iba a revelar, digamos, que era el Titanic como tal, ¿cierto? O era el caso del Titanic. Pero entonces mostraban como que ellos encontraban un barco en la mitad de la nada y ese barco estaba desaparecido, era de la misma empresa. Y entonces ellos van a ese barco supuestamente a encontrar algo, sobrevivientes, y encuentran que en ese barco pues ya todo está abandonado, ya lleva mucho tiempo ahí, y encuentran es un niño solamente. ¿Un niño? Sí, un niño, y el niño tiene como la capacidad de pasar de una dimensión a otra. El barco tiene como unos portales y se pasa de una dimensión a otra. Sí, entonces nunca se sabe o se sabrá qué realmente fue lo que pasó con el final de la serie, porque la quitaron, sí, la anularon. Entonces empiezan digamos, desde la ficción también a especular sobre estas posibilidades, ¿sí? A partir del cuestionamiento de, bueno, ¿por qué estaban estos dos barcos? ¿Sí? Entonces, no sé, es interesante, ¿sí? Como y también está interesante lo del avión, la verdad no tenía conocimiento. Podemos, igual que lo del Titanic y lo del avión, podríamos en capítulos siguientes profundizar un poquito más sobre ese pero tema. no profundizar tanto como lo hizo el Titanic. Porque nos quedamos allá. Sí, nos quedamos allá. 3.600 metros de 400 de profundidad. Bueno, gente, eso no tiene razón para que uno se ría de esto. Vamos a dar un minuto de silencio. Vamos a dar un minuto de silencio porque en la noticia que tenemos aquí para analizar dice que el Titán tenía 32 horas de oxígeno aproximadamente para sobrevivir. Sí, para poder. Sí, para Sí, estar que ese era allá. como el tiempo límite de oxígeno que tenían en ese Ahora momento. bien, no podemos descartar tampoco la posibilidad. Estamos hablando del oxígeno, pero ahí mire de otras cosas que pueden amenazar la vida de los tripulantes. Estamos hablando de que es una profundidad donde la presión es muy Claro, alta. son 3.000. Ahí dicen de que está hecho un material que lo podría soportar, pero pues no estaba. Pero igual igual es algo que hizo el humano, puede tener fallas, no sé, un hueco que. Y va a la deriva, además, entonces no se sabe si puede caer por uno de estos abismos, pues finalmente, más allá de la resistencia que puede tener. Y que después de los 1.000 metros creo que ya es totalmente oscuro, ya no llega la luz ni nada. Porque además dentro del mar hay como ríos, ¿no? Que son las corrientes marinas, entonces no se sabe de pronto hasta dónde pudo haberlo arrastrado, y ahí es donde yo voy. Y es, parce, en un contexto tan tecnológico y avanzado, ¿cómo es posible que desaparezca un aparato, un equipo de esos que se supone que no es la primera vez que hace el recorrido? Ajá. Como lo hablábamos ahora, ¿sí? Que deberían conocer ya la ruta, tener unos protocolos previos, entonces, sí. Donde ubicarlo, estar con una constante comunicación con la persona que está en la superficie. Y entonces uno se va a los misterios, ¿no? del mar, y si realmente es otra cosa lo que ha sucedido. Y lo que quieren es utilizar esta noticia para ocultar. O no, digamos, sí va por ese lado también, pero al punto al que quiero llegar es si realmente nos están diciendo la verdad, o realmente, pues, no sé, pudo haberle pasado cualquier otra cosa a la tripulación, ¿sí me hago entender? Sí. Porque como decíamos ahora, el mar, sí, no ha sido explorado en su totalidad, es uno de los territorios más desconocidos para la humanidad. Sí, dijimos que apenas ha sido explorado el 5% en su profundidad. Y apenas el menos del 20% ha sido cartografiado, o sea, que han hecho mapas de la profundidad del mar, porque el mar también tiene sus montañas y como especies de cordilleras, ¿no? Entonces, sí, tienen puntos, creo que el punto más profundo que se ha denominado hasta ahora, que era el Challenger, algo así, que era alcanzar los 11 kilómetros. 11 kilómetros. Sí, 11.000 metros, sí. Sí, 11 kilómetros más o Pero menos. eso es lo que se ha especulado también, porque también hay lo que vos decís, hay abismos. Entonces no sabemos qué realmente haya o exista debajo del mar, es una incertidumbre total, ¿sí? Entonces al descender hasta esas profundidades de un lugar desconocido, pues probablemente pues también tengan la mala suerte de encontrar algo desconocido, no sabemos, ¿cierto? Sí, ¿no? Claro,
monstruo. No, sé, pero no me fuera de refiero- charla, sí, que tal que uno encuentre un animal gigante. Sí, no, y no me monstruo del refiero, lago Nep. o sea, no me, no me refiero a algo en concreto, sí, un animal o no sé, O un portal. o extraterrestre. No, no me refiero a algo, pero sí, Pero sí puede ser un extraterrestre. o pues, o no Porque sé. está dentro sería un intraterrestre. Un intraterrestre, bueno, también. Y los intraterrestres también forman parte de la teoría de de las conspiraciones. Y en un próximo capítulo vamos a hablar de Aunque los como está en intraterrestres. el agua sería un intraguas terrestre. No, vos estás mal. Vos con la invención de las palabras, no. Pero no, sí, también es un tema que vamos a tocar Sí. más adelante. Entonces, creo que es eso, ¿no? De hasta qué punto nos dicen la verdad. Porque precisamente en eso consiste, digamos, como la conspiración, desde un punto de vista conspiranoico, es decir, ¿cómo lo van a perder de vista? ¿Sí? ¿Cómo van a perder su ubicación en este mundo donde pueden ubicar cualquier cosa? ¿Sí? No, y que son equipos muy sofisticados, como pone decir, no es que no tenía un GPS, no tenía un rastreador, no Sí, tenía claro. señal, Sí, sí, es cierto. Es cierto. que se descargó. Veamos el video. Tenía veamos el batería. video, a ver. Tenía batería de iPhone. Bueno, vamos a ver el video. Es de una noticia de un medio español. Vamos a reaccionar una partecita, que siempre es largo. Bueno, estamos siguiendo el minuto a minuto, la cuenta regresiva del tiempo a la búsqueda del Titán, esta cápsula ¿Esto qué submarina pegó? que iba hacia el Titanic, Guillermo, Carolina, ya. ¿sí? Bueno, le quedan solo 32 horas de aire. 32. Solo 32 De aire, horas. ¿no? Un Si marino... es también decir aire, no tiene que ser oxígeno. El aire no viene Bueno, con pues. CO2 y todo. Pues, igual, pues. Pues, británico sigamos. dijo que no hay ninguna posibilidad de encontrarlos, Epa. mientras que un marino de la Armada norteamericana considera que sí, que hay, aunque sea una posibilidad de encontrarlos, creen que la nave pudo haberse reflotado y estar perdida en algún lugar. Otros consideran que puede estar posada en el lecho marino y tiene una estructura suficientemente fuerte como para resistir, pero es buscar una aguja en un pajar. Ahora estamos bien. Ahí es lo que yo te digo, o sea, ¿qué tanto es cierto en esos medios de comunicación? Como te digo, o sea, si es algo totalmente planificado, pues deberían saber si flota o se hunde. Claro. Sí, es imposible pues que en medio de un contexto tan especializado, ¿sí? Pues digan y divaguen sobre las posibilidades, o es blanco o es negro. Claro, ¿sí? marica, ¿no? Y en un caso que le están dando tanta importancia y que no haya algo claro, Sí. conciso de no, viajó y lo más probable es que sí está en el fondo del mar, pero como decir, no es de pronto flotó. Claro, sí, entonces ahí es donde uno empieza a ver como la parte digamos, de la falta de claridad y la incertidumbre que dejan los medios de comunicación en medio del espectáculo, ¿no? Porque finalmente es un poco el espectáculo sobre el fenómeno, ¿no? Todo el mundo empieza a hablar sobre esto, pero entonces ellos tienen sus estrategias para convertirlo en una especie de show también. Ujú, ¿no? Y de que todos los medios, lo que vos decís, cuando ya hay alguien que domina los medios, puede lograr ese efecto de, venga, necesito que ustedes me pongan a hablar de esto. Sí. Y necesito que la gente esté hablando de esto porque Hay otras cosas. porque Sí. probablemente, y casos se han visto ya de que han pasado algunas cosas que pueden afectar No, y- globalmente, pero realmente no damos la importancia porque es que perdieron. No, y hay que mirar, digamos, la narrativa de los medios de comunicación, a ver cómo dialogan entre ellos, ¿no? Porque hacerle esta recomendación, ¿no? Que cuando vean una noticia, pues la vean en diferentes medios de comunicación y miren cuáles son los que manejan la misma narrativa, ¿no? Porque Sí, son también la misma forma Mira de que contarlo. La otra vez estuve viendo un podcast donde hablaban eso, donde analizaron diferentes medios y literalmente parece que tuvieran el mismo libreto. Sí, Lo sí, decían sí. al pie de la letra, ta. Obviamente llegaban sus momentos de análisis o de opinión, pero casi todos tenían esto, o sea, ya estaban todos Ya tan estaba, libreteados que uno decía, uy, Sí, es una narrativa finalmente Podría- alrededor. podríamos más adelante en otro capítulo coger como hacer un análisis de diferentes eso medios eso se llama análisis del discurso crítico. El análisis del discurso crítico es una disciplina precisamente para rastrear
estas formas narrativas de los medios de comunicación y cómo subyace el poder dentro de estos contextos comunicativos asociados a los discursos de la desigualdad como el racismo, el clasismo. Entonces, como desde la comparación de diferentes medios de comunicación, cómo se hace una representación de la realidad de ciertas problemáticas, cómo hay unas coincidencias y cómo hay unas diferencias y para crear una percepción frente a cierto fenómeno. Ese ejercicio es interesante para analizar esa parte. Aguanta Sí, hacerlo más adelante. Igualmente, obviamente se requeriría de mucho tiempo y casi Sí, porque sí. tocaría encontrar todo este tipo de... Pero eso va. Sigamos. Viendo allí el reloj, Sí, claro. con el tiempo que queda de trabajo que se va a hacer, imagino, también habrá que ver las inclemencias del tiempo, porque se había abierto justo una ventana para poder hacer este tipo de sumersión, y se había dado las cuestiones, pero yo pregunto, un aparato que es última tecnología, una Lo que vos expedición que sale $250.000 Por persona. por persona, digo, ¿cómo puede fallar así? Todo, nada es perfecto, pero que no tengan backup ni nada. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, mira, ahí están unos 30 metros de profundidad, que es... Aquí vamos a empezar a ver como los niveles por los que tuvo que haber pasado la cápsula para poder llegar hasta donde Sí, donde está el Titanic, supuestamente reposa, ¿no? donde reposa el Titanic. El límite del buceo recreativo deportivo, Sí. sigue descendiendo. Ahí está a unos 110 metros, que es la profundidad que se sumergen las orcas, por ejemplo. Esos son unos 300 metros, que es el récord de apnea con aletas. Ya a los 330 metros, récord para el buceo. Esta es la ballena azul, a unos 500 metros de profundidad. Sigue descendiendo esta máquina de supercarbono y titanio. Eso es un Supercarbono y cangrejo titanio. gigante japonés. Se va oscureciendo, Se va ¿no? oscureciendo, ya ahí no llega la luz. Aquí lo ya, seguimos, después de ahí los no 1000 hay ya luz, cero por lo cual iluminación. Vamos a ver a peces Qué miedo, bioluminiscentes. Marica, uno estar en medio de una oscuridad solamente viendo... No, y que no se mueva esa ahí mierda, ya que presión falle. está Uy, soportando no. Titán. No, y mira que de ahí de cierta Sigue forma... descendiendo. Está- O sea, entramos como una sensación de lo que hablamos la otra vez de los bathroom, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo, Ah, pero vos te imaginas, o sea, estar en un Ah, lugar sí, sí, donde... no pueda salir. Y pues me imagino que ese proceso de caída no es como que hay 5 segunditos aquí, ya llegamos al Titanic, ¿no? No. Sino que son Sí, claro, tiene que ser bastantes bastante minutos tiempo. y pues ahorita en este caso bastantes horas No, claro. No, no, viendo nada, marica. O sea, si son 3.600 metros, o sea, son más o menos 3.6 Casi 4 kilómetros. kilómetros. Casi 4 kilómetros. Sí, entonces, pues no sé a qué velocidad desciendan. Pero tengo entendido que cuando son así en profundidad el descenso tiene que ser muy, muy lento. Ya, entonces... Precisamente por la presión. No puede ser algo como que empecemos a bajar y a bajar porque el cambio de presión tan drástico puede causar Daño. daños en el cuerpo Ya. y en las máquinas como tal. O sea, Ya. tiene que ser un descenso demasiado lento para que ella se vaya adaptando poco a poco a ese cambio de presión. Listo. Entonces, digamos que lo que vos decís, después de los 1000 metros, falta todavía 2.600 metros más para llegar a nuestro destino, de vos viendo literalmente Nada, oscuridad. negro, que eventualmente pase por ahí un pez, una marica, ¿no? Y vos estar viendo cosas que en tu vida llegaste a imaginar que existían. Sí, sí, O que bueno, de pronto ya en los libros decían, no, a tales metros, pero incluso ahorita dicen... Pero es eso, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez es la ilusión de la verdad, ¿no? De que en los libros aparecen tal cosa, que te han dicho que la realidad es de tal manera, pero vos no tenés forma de comprobar esa realidad hasta que vas a experimentarla. Hasta que ¿sí? tenés $250.000 para ir, ve, vamos a ver qué... Vamos a ver qué es lo que hay Si es allá verdad abajo lo del que mar, muestran sí, ahí. sí, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Y además que, pues como te decía, o lo que decíamos ahora, es uno de los territorios más inexplorados por el ser humano, paradójicamente. Paradójicamente, porque está aquí mismo. Y hemos tenido más la posibilidad como humanidad, yo creo que llegar más lejos en la observación frente al espacio exterior que frente a la profundidad del mar. Es como, yo lo pensaba hace mucho tiempo en mis ratos de divagación. Yo decía, es como si la naturaleza tuviera cierto tipo de restricciones para el ser humano, ¿no?
como si la naturaleza estuviera No creada. te dejo ver esto, pero Eso, te dejo ver esto hasta aquí, ¿sí? Como por tu capacidad, por tus sentidos, es como si fuera una especie de usted no ingeniería. está preparado para eso. Sí, como una especie de ingeniería que te pone ciertas barreras, ¿sí? Para que el ser humano no vaya hasta ciertos puntos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, te Como entiendo. si lo hubiera, si existe, Si alguien lo hubiera programado, si existe hubiera hecho si existe una inteligencia, pues, así porque- flow Simen. Es que Simen los Sims. Que llegaste hasta este punto y de aquí no puedes pasar. Exactamente, pero entonces no es que no puedas pasar como tal, sino que ya la resistencia de tu cuerpo no está diseñado para ir más allá de cierto tipo de espacio. Es que estamos como encerrados. Sí. Si vos lo pensás desde otro punto de vista, digamos, como te digo, un poco más salido de la realidad. Conspiranoico. Sí, es como si estuviéramos encerrados en un domo. O sea, es muy grande el domo, sí, es inmenso la Tierra, pero, o sea, hay unas capas en el aire que no permiten que salgan los objetos y de hecho el ser humano tuvo que inventar o utilizar su inteligencia para poder vencer esas barreras, porque habían como unas barreras. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? La capa de ozono y todo eso. No, y no solo eso, sino la falta de oxígeno a cierto tipo de altitud. Luego la gravedad, Sí, cero. Exactamente. Entonces, como si las leyes físicas sí fueran una especie de restricción, como te digo, vista desde un punto de vista metafísico, como si estuviera una inteligencia diseñando todo y lo hubiera diseñado todo para tenernos encerrados aquí en este planeta, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Ajá. Y solo a través de la ciencia, que es la que ha logrado, digamos, como realizar ciertas extensiones de la capacidad humana, ¿no? Entonces nos inventamos Una cápsula. el carro para poder andar más rápido porque las piernas no nos dan para andar más rápido, ¿cierto? Entonces, como si la ciencia nos diera la posibilidad de colocarnos prótesis o sí que le dan a la humanidad cierto tipo de ventaja frente a las restricciones que impone la naturaleza. Interesante, muy interesante ese punto de vista. Sí, entonces al mirar el mar y que no podemos descender hasta cierta profundidad, pues me parece a mí que es como un lugar prohibido para el ser humano, ¿no? Por así decirlo. No, y bastante. Pues viendo el punto de vista de qué tanto se ha explorado, marica, No, es y que con es toda nada, la tecnología es que es nada. hay. Sí, no es nada. es nada. Y pensando, por ejemplo, que está esta gente multimillonaria que pagó un tour para ir a explorar a 4.000 metros de profundidad, que uno dice, uy, marica, eso es mucho. Pero desde su ignorancia, pero realmente eso no es nada lo que... Sí, no, pues es que si vos lo haces, si lo convertís, digamos, a una extensión de la superficie, que son 3.6 kilómetros, pues nada, realmente que son aquí, en el contexto de nuestra sociedad. Si uno lo pone en un plano, marica, no llegamos ni a Cali. Sí, no da nada, porque hay 18 Yo creo que, kilómetros. creo Hay que los 18 3.600 donde que el peaje. Sí, porque hay 18 kilómetros de aquí a Cali. Sí, entonces realmente, o sea, no es mucho. Sí. Claro, 4 kilómetros uno se los puede caminar en un día. Exactamente. Pero no los puedes descender de forma natural. Tienes que inventar y usar las razones, bueno, para poder descender hasta allá. Bueno, sigamos viendo. Y pues, bueno, sigámoslo viendo y ahora. Vamos a seguir viendo el nivel de la profundidad y lo que hay según la ciencia o lo que se ha llegado a investigar hasta el momento en esas profundidades. Ya a unos 1.300 metros, con el tiburón duende, un monstruo de unos 700 kilos de peso, sigue descendiendo. Y ahí para lo que os decía, Casi solamente a empiezan a ver, 1.800 son metros de profundidad, literalmente mitad de camino, monstruos. Sí. Dominique. Y ahí está el narwhal con su enorme colmillo muy característico. Son especies, este es un calamar gigante de unos 10 metros de largo por 700 kilos de peso. Son animales prehistóricos, estamos hablando de 200.000 años atrás. Este es la ballena cuvier, es el animal que a mayor profundidad está y va a tocar fondo a unos 3.600 metros. Que eso es una expedición. Así estamos llegando a la altura del Titanic, ¿no? A la profundidad máxima del Titanic. Este es un documento que obtuvo Alan Estrada, que es un aventurero mexicano, que es un documental maravilloso, que la pasó mal. Y que hizo la experiencia. Y la pasó mal. ¿Ah, sí? La pasó mal. Tuvieron una falla eléctrica, Claro. a unos 1.000 metros de profundidad tuvieron que emerger. Después hubo notaba que había como dice que fueron groseros con él. Ahí está Titán,
en el momento en el que empiezan las primeras pruebas. Nosotros conocemos el ser humano, el Homo sapiens conoce más el espacio que la profundidad. Claro. Es lo que vos Hay decías. especies que todavía no están. Es no un son mundo conocidas. desconocido. Hay un influencer que habló con uno de los que está hoy, ahora en la cápsula. Esto con Rush, bueno, que pudo hablar y tenemos el documento. Vamos a verlo. If that electrical system fails, because this is pretty critical to getting back to the surface, Opa, aquí you está can get ya. back No. with the buoyancy Bueno, bag. pero entonces, See, a you partir see de the ahí, bottom of it here. uno puede empezar a establecer relaciones con casos muy similares, ¿no? Sí. Y es lo interesante porque, o sea, hasta ahora no ha sido encontrado, ¿sí? O sea, que está desaparecido, Ujú. ¿sí? Hay que hacer énfasis e hincapié en eso porque es lo que nos va a permitir relacionarlo con otros sucesos, a lugares en los que este tipo de equipos han desaparecido y se tiene registro de esto desde hace mucho tiempo atrás, incluso desde antes de la época tecnológica que tiene, bueno, tecnológica en el sentido pues electrónico. Sí, de ya de científico, los avances porque que vemos todo- hoy en día. Porque todos los avances son tecnológicos pues en la humanidad. Pero, o sea, lo que me refiero es que siempre se han desaparecido equipos, embarcaciones, aviones. Hasta comunidades. Sí, en el mar y no se vuelve a tener noticia de eso. Y tenemos, por ejemplo, el caso de lo que estábamos hablando previamente y es lo del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ujú. Y hay muchas hipótesis, ¿no? Porque dicen es que hay como una especie de confusión, sí, porque las brújulas o las grabaciones que se tienen de las cajas negras, de las informaciones que llegan a las torres de control, es que las brújulas empiezan a fallar, ¿sí? Entonces es como una falla en el campo magnético, ¿no? de la Tierra. Entonces se habla y se especula que es como el paso, la transición a Una dimensión. a otras dimensiones, incluso, ¿no? Empieza a jugar la ciencia ficción y la imaginación del ser humano con las posibilidades de lo que es incierto y desconocido. Y entonces hasta qué punto realmente pues el Titán primero pues van a lograr sobrevivir sus tripulantes, y en segundo lugar si en algún momento va a ser encontrado o si se va a convertir en una de estas más, digamos, una de estas situaciones, ¿sí? una más de estas situaciones. ¿Sí me hago Sí, entender? como la del avión que apareció 30, pero uy, ahí que la avión me dejó impresionado. Pero creo que la de los 37 años, pues no ya es. es como, debe ser un Sí, mito o algo así. sí, es como un mito. Sí, pero Realmente yo es creo un que eso mito, sí es un mito. Pero pues ahí está la Pero serie pues de sí, Manifiesto, ¿no? sí, Ahí. pero marica, por ejemplo, lo que vos decís, que tal que en teoría, ¿no? Lo que supuestamente esta gente tiene yo no sé cuántas horas de oxígeno y que pronto la otra semana llegue y aparezca, como lo que pasó con los niños los que se desaparecieron. Los de la selva. O sea, ya uno llegaba y veía que como cada día iban pasando y pasando las noticias y uno decía, Hasta que fueron olvidados. sí, no, y ya uno llegó a un punto como que esos niños no van a estar vivos. O sea, uno desde su razonamiento, uno decía, mica, pero es que ya llevan mucho tiempo, ya muchos días, ¿cómo están sobreviviendo? Tienen un bebé de 11 meses, ¿cómo? Creo que eran 3 o 4 niños los que están desaparecidos por más de un mes. Y uno dice, no, yo no creo que vaya. Y cuando de un momento a otro aparecen y uno, wow. Uno dice, marica. Y digamos que La madre tierra, y de hecho se salieron muchas teorías en ese tipo claro. en esa situación, Y ¿no? no solo teorías, sino que se acudió a la ayuda de ayudas sobrenaturales o de la tradición popular, como fue la búsqueda a partir de las visiones de los chamanes, ¿sí? A partir de rituales de yagé. Decían que los chamanes veían a los niños, ¿no? Perdidos en la selva. Y pues yo que tuve la oportunidad de experimentar con el yagé hasta cierto punto, pues uno entiende que si hay una relación, digamos, como, no sé si de Una conexión. reacción, que sea una reacción química del cuerpo, pues, y que uno la interprete a través de una conexión espiritual, o sea, al contrario, una conexión espiritual, y que la razón te permita, digamos, o entender, Relacionarla con... sí, o entenderlo desde un punto de vista científico y no lo acepte. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Puede ser desde ambos puntos, pero lo cierto es que en la información que hay sobre los chamanes y sobre sus visiones, pues es que sí hay cierto tipo de mundo desconocido sobre el que ellos tienen un dominio, que es el mundo espiritual de la naturaleza,
e incluso se dice que de la parte del Estado, pues, y en las instituciones oficiales, que casi siempre están de la mano de la ciencia y de los discursos reconocidos como fuentes de verdad, ¿sí? Pues acuden a este tipo de ayudas sobrenaturales. E incluso en Estados Unidos también lo hacen cuando desaparece una persona. Van a buscar mediums, a veces buscan medios para que se comuniquen con los espíritus. Entonces, pues hasta qué punto, pues no sé, creo que la razón, pues, y toda como, ¿cómo me puede decir? Como postura, ¿sí? De la humanidad de solo utilizar la razón como forma de la verdad, es cierto, ¿sí? Porque cuando suceden esas cosas, entonces el mismo gobierno y las mismas instituciones acuden a este tipo de ayudas. Uy. Deja mucho unas cosas que pensar ahí. Sí, entonces ahí pasa lo mismo con el Titán, ¿no? O sea, antes se va a convertir en algo que otro más que se desapareció en el mar y no se tuvo noticia o no sé. Bueno, ya para ir cerrando ya este capítulo, pues nada, esperamos que le alcance el aire. Que me alcance el aire para respirar. Ok. Muy chivo. No, nada, no, solo esperamos que en el momento en que publiquemos esto ya hayan aparecido. Pues en teoría cuando lo publiquemos ya se cumplió el plazo. El ¿no? plazo que daban los expertos. Y te acordarás de mí, José, que este tema con el tiempo, si ese equipo no aparece, se va a convertir también en una fuente de información para las conspiraciones. Sí, obvio. Y van a brotar va a salir teorías, ya hipótesis. El titán, Ajá, ya empezará la exacto. historia del Titán. Nada, esperemos que pues aparezcan y si no, pues que descansen en pez. En pez, no, en pez porque están debajo del agua. Nada, mi gente, gracias por ver en este capítulo. Esperen, de aquí, gracias a este capítulo surgieron varias ideas de videos. Sí, hay claro. muchos temas que podemos tocar, pero Y incluso ya podemos tenemos pensado traer para el próximo capítulo hablar de qué? De los agartianos. De los agartianos. Incluso podríamos la gente traer, de Asgard, podríamos traer incluso algún invitado. de pronto un chamán, el algo- profe. Alguien que Alguien que sepa haga un o ritual. que tenga bastante, digamos, conocimiento de este tipo de información, porque hay gente que de verdad Alguien sí que haya le estudiado dedica- más a profundidad le dedica el tiempo pues, a este tipo de temas de conspirativos. temas, Sí, no, está interesante para un próximo capítulo traer un invitado. Mi gente, nada, recuerden suscribirse, comentar si les pareció interesante o si tienen algún tema conspirativo que podamos hablar. Déjenlo en los comentarios. Sigan a Lucho en su Instagram, que está metiéndole duro a su Instagram. 5632. Y a mí, José-Agudelo, que yo también le estoy metiendo duro a mi Instagram. Y nada, mi gente, compartan, comenten, suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo de Parchate Paranormal. Nos vemos.